No estoy grabando. No veo. ¿Ve? Ya, va grabando. Muy bien, buenas tardes. Feliz de poder estar de nuevo con ustedes, como todos los miércoles en un programa más de alto voltaje. Y como es muy usual en el programa, también en la grata compañía de don Fausto Amador Arrieta. La semana pasada hablamos sobre los retos, los enormes retos y las grandes oportunidades para Estados Unidos y el mundo que hay frente al presidente Biden en relación a su política internacional. Hablamos un poco de Europa, hablamos de China, la relación de Europa con China y tocamos algunos elementos, pero hoy nos toca profundizar en el tema de estos retos del presidente Biden en política internacional. Es interesante, antes de entrar, solo 3 minutos, Fausto, pero es imposible no tocar el tema del impeachment, del juicio político que se le hizo a Trump, del que salió aparentemente, legalmente bien parado, no necesariamente políticamente, ver cómo los demócratas usaron el menor tiempo posible en este juicio para no afectar las políticas que está llevando adelante el presidente Biden en reformas realmente importantes en lo social, en lo político, en lo económico, en el tema de migración. También vimos a un Trump más débil por no tener sus redes sociales, no tener su Twitter para expresarse. Y vimos una división pequeña pero importante dentro del Partido Demócrata. Republicano. Perdón, del Partido Republicano, sí. Bueno, perdóname que te haya interrumpido antes de saludarte. Hola, Mimi, y hola a toda tu generosa, interesante, interesada, curiosa y fiel audiencia. Es un gusto estar con ustedes y muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo para escuchar nuestras opiniones y divertirse con nosotros en aquello en que nosotros, mientras discutimos, nos divertimos. Efectivamente, acaba de pasar el intento del impeachment de Trump. Realmente era claro que no intentaban los demócratas lograr que fuera condenado. Se sabía que no iba a ser condenado. De todas maneras, insistieron en lanzarse y yo creo que hicieron bien, porque eso les permitió dejar realmente claro ante toda una audiencia nacional no solo el carácter de Trump, sino sobre todo el carácter del Partido Republicano. Yo creo que fue un juicio contra el Partido Republicano, que queda ahora más dividido de lo que estaba antes, porque ya se había dividido también con figuras, ¿verdad? No a nivel nacional, pero con algunas figuras se había dividido antes de la campaña, con los republicanos que habían dicho que no iban a votar por Trump, o sea, los republicanos que estaban con Biden. Pero esa pequeña división de personalidades puede permitir ahora que además tengan cierto tipo de respaldo. Si eso va a llevar o no a formar otro partido, será harina de otro costal. Lo importante es que quedó el Partido Republicano realmente condenado por su actitud de inmoral, y no solo de inmoral, sino de débil, de cobarde respaldo a un presidente golpista. Yo creo que eso es, básicamente. Y tal vez entremos en materia. Quitando las bases furibundas y más ignorantes del tema político de los seguidores de Trump, sí ha golpeado a sus clases medias y a su gente pensante, ¿verdad? Del Partido Republicano. Bueno, sí, muy cierto, muy cierto. Es decir, es cierto que Trump puede decir que si mata a alguien en la Avenida Central, su base no va a ser tocada, es correcto, pero si matara a alguien en la Avenida Central, la base de él lo seguiría respaldando, pero no todos los que lo respaldaron. O sea, realmente, si hiciera eso, dividiría. Y lo que ocurrió, tal vez su base lo sigue, pero su base no es una cosa realmente peligrosa desde el punto de vista electoral.
Sí, malos tiempos. Salvo para ellos mismos, ¿verdad? Malos tiempos para el Partido Republicano, grandes retos para el Partido Demócrata y el presidente Biden, que nos sorprende cada vez más. Nos sorprende por esa capacidad de romper, por esa capacidad del presidente Biden de ser tan audaz. Los demócratas no han sido muy audaces en los últimos, en los últimos gobiernos. Uno no podría hablar de audacia ni siquiera en Clinton, no podría hablar de audacia en Obama, ¿verdad? Y sin embargo, ahí tenemos a un Biden que se ve a sí mismo casi en el rol de un Roosevelt de los años 30, de volver a reacomodar el orden social en los Estados Unidos, la de fortalecer la democracia, apoyar a los desposeídos, gobernar para las mayorías, incluso para los enemigos políticos, es decir, y unos cambios muy sorprendentes en la política nacional y ya indicios en la política internacional también. Es correcto, y si vos ves en el fondo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, Biden podríamos calificarlo en sus inicios como un político rupturista, está rompiendo, pero no nos equivoquemos, está teniendo una doble ruptura, está rompiendo con las políticas de Trump, pero también está rompiendo con la actitud pusilánime y débil como gobierno interno de Obama. Él estaba ahí y él supo lo que estaba haciendo. Y en política internacional también está rompiendo con las políticas que tenía Trump, que se había America First y toda esa cosa, pero también está rompiendo con las políticas intervencionistas y militaristas de Obama. O sea, es una doble ruptura y nosotros queremos tanto a Obama que se nos olvida que en lo interno no se atrevió a llevar a cabo con toda la fuerza que tenía sus grandes proyectos, que sacó la ayuda económica cuando era insuficiente, y se nos olvida también que bombardeó Libia, que apoyó a Arabia Saudita en la guerra más genocida que ha existido contra Yemen, pero se nos olvida sobre todo que Biden estuvo cada vez en contra de eso. Entonces Biden viene como presidente no a rectificar políticas anteriores suyas, sino a rectificar cosas y posiciones en las que había estado correcto. Él había dicho que se fuera a fondo con el programa de salud. Él había dicho que no detuviera las ayudas todavía. Él había dicho que no se metiera en Yemen. Él había estado en contra de los bombardeos de Libia y había estado en contra, sobre todo cuando Obama dijo, esta es la línea roja, porque Assad estaba atacando con gases, con bombas de gases venenosos a la población, y dijo, no te voy a permitir que vuelvas a hacer eso. Lo volvió a hacer y no hizo nada. O sea, Biden está rectificando al gobierno de Trump y rectificando al gobierno de Obama. Perdón, pero aquí entra la actriz y la persona de teatro que hay en mí. Esos dos personajes, Biden y Obama, es tan contradictorio la imagen que han dado frente al accionar que realmente se convierte en algo impresionante. O sea, si hay alguien fuerte, de discurso emotivo, inspirador, de líder, es Obama. Y sin embargo, a la hora de actuar, era mucho más débil, pusilánime, buscándola, ¿verdad? Entonces, teníamos un gran discurso frente a un accionar no tan grande. Y en este caso, tenemos a un señor flaquito, débil, disminuido, que tartamudea, que si lo atacan no se defiende, se pone rojo y sonríe. Y es más fuerte y decidido. Resulta que es rupturista y de una fuerza en el accionar impresionante. No, yo te veo vos en una obra de teatro que vos ya tenés el guión
y un guión determinado de fuerza, y llegan dos actores a hacer el casting, y el primer actor es Biden, y te sale Biden hablando así todo suavecito, y luego llega Obama y te dice todo un discurso, y le dice, no, Biden yo no lo tomo, para esta obra de teatro se necesita Obama, y te habría equivocado de cabotazo. Totalmente, porque para esta obra de teatro, con la crisis que tenemos, esta audacia y esta fortaleza, que ojalá le duren, ¿verdad? Y que pueda hacerlo, de Biden. Seguimos dudando. Seguimos dudando Tomás. porque hay el que con la leche se quema, hasta la cuajada sopla. Bueno, es decir, por eso es que seguimos dudando, pero hasta el momento el señor es impresionante en su accionar. Bueno, política internacional. Biden se ha referido a ella, pero ¿qué tuvo un gran discurso. Tuvo un gran discurso Biden, el único discurso, pero fue totalmente incompleto. Cosas decisivas no las tocó. Tocó Rusia, tocó China, no tocó nada de Oriente Medio, y quedó todo en el aire. Y realmente el grueso de los comentaristas dijo, pero ¿qué le pasa a este señor? O sea, las principales cuestiones decisivas no las tocó. Entonces, se convocó a una conferencia de prensa en la Casa Blanca, y quien dio la conferencia de prensa fue su principal asesor de seguridad de los Estados Unidos, y él, que es un chavalo joven, ¿verdad? Es un Obama, habla increíble. Es un chavalo joven, y él dijo, la política exterior de los Estados Unidos se basa en 7 puntos, y fue enumerando punto por punto y comenzó por el primero. El primero dijo que la política exterior de los Estados Unidos se debe basar en su fortalecimiento interno. Y entonces dice, la primera parte de política exterior es reconstruir mejor, pero no reconstruir mejor por la cuestión económica, ¿no? Reconstruir estratégicamente, comenzar a construir las bases económicas de el poderío internacional de los Estados Unidos. O sea, la política exterior nace de la capacidad de la economía y de la producción interna de tener fuerza externa. Y lo segundo que dijo es que la política exterior del presidente Biden, aquí fue muy específico, dijo, en comercio, dijo, la política se centrará en el beneficio de las clases trabajadoras, no en el beneficio de las grandes multinacionales. Con esto dejó ahí entrever la necesidad de un comercio que no se olvide de los impactos que tiene ese comercio en la gente, y que no se centre solamente en los beneficios de las compañías que están jugando en la bolsa, pero de todas maneras están invirtiendo en China. O sea, eso ya dejó ver algo muy importante. Lo segundo, dijo, es volver a revitalizar las alianzas de los Estados Unidos, las alianzas en Asia y las alianzas en Europa. Es decir, volver a ocupar un lugar en las estructuras que ya había tradicionalmente formado los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que era su sistema de alianzas. Estados Unidos, la fortaleza se la daba ser el líder de un sistema de alianza. El sistema de alianza se mantuvo y el líder se fue. Y entonces el sistema de alianzas quedó tambaleando. Entonces, la segunda punto es volver a revitalizar su sistema de alianzas. Sistema de alianzas que analizamos en el programa anterior y señalamos cómo China aprovechó esos vacíos creando sus propios sistemas de alianzas. Y Rusia también se aprovechó de ese sistema, de esa ruptura y de esa falta de liderazgo, porque estableció una serie de vínculos con Europa que antes no tenía. Ahora Europa está teniendo muchísimas más dificultades de separarse y romper con Rusia y con las políticas rusas. O sea, realmente el líder se fue. Volver a las alianzas va a ser su segundo gran línea directriz.
La tercera es más global, más internacional. Es reincorporarse al sistema creado por los propios Estados Unidos. Reincorporarse al multilateralismo en todos los terrenos. Es decir, Organización Mundial de la Salud, Acuerdo sobre el Clima de París, volver a la OMC, ya incluso apoyó el nombramiento de una mujer negra, entre paréntesis, brillante, como presidenta de la OMC o directora de la OMC. El cuarto punto es el reforzamiento de los Estados Unidos como posicionamiento estratégico sistémico. ¿Qué significa eso? Que los Estados Unidos han representado un sistema, todo un sistema. El sistema comercial, el sistema monetario, el sistema de la banca internacional, el sistema del funcionamiento de las Naciones Unidas. O sea, en todo eso, el sistema democrático. Todo eso, todo ese tipo de llamémosle ideológico, Estados Unidos estaba detrás. Y era necesario entonces que vuelva otra vez los Estados Unidos a posicionarse como líder de un sistema de ideas, de pensamiento y de organizaciones. Por eso, lo primero que hizo fue decirle a Arabia Saudita: no apoyo más su guerra en Yemen. Dijo inmediatamente que era un genocidio lo de Yemen, fue de las pocas cosas que habló, en esas cosas que casi no habló, y ya dijo que no le iba a vender más armas a Arabia Saudita mientras siga esa guerra. Y ya Yemen está aliviándose de ser una zona de genocidio, ¿verdad? Pero es increíble cómo el mundo no ha aplaudido eso. Es decir, cómo no, esa declaración de Biden, no, uno lee la prensa acá en Costa Rica, ¿verdad? Y en otros lados, y lo dejó pasar como si fuera algo mucho menor cuando ha sido una de las guerras y un genocidio realmente espeluznante. El peor genocidio militar desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente han barrido con una población. Pero bueno, otro de los elementos del posición... Ajá. El Khmer Rouge fue por ahí, ¿verdad? O peor. ¿El cuál? Lo que pasó sigamos, porque... Sí, ok. Pero bueno, cualquiera que haya sido salió de los Estados Unidos. Entonces, pero claramente él está posicionando a Estados Unidos en esta cuarta reforzamiento de su líder, de su capacidad sistémica, es el régimen democrático. Recordemos que Trump estaba apoyando gobiernos autoritarios y entonces esta vez Sullivan dice nos vamos a defender la institucionalidad democrática en todas partes. Y ya está avisando que le va a sancionar al régimen de Myanmar por el golpe de Estado que dio. Ya está advirtiendo a los regímenes autoritarios de Europa que ya están tambaleando, ¿verdad? Porque entró una política norteamericana que regresa a los fundamentos de la visión sistémica. Es decir, la visión sistémica de Estados Unidos es un gran hipócrita, por supuesto, pero por lo menos del diente al labio ha defendido la democracia. Y con Trump estaba abiertamente defendiendo regímenes autoritarios. Una de las cuestiones en las que Estados Unidos, para poder tener fuerza moral, es detener la xenofobia de Trump con los musulmanes, con los mexicanos, con los inmigrantes. Todas esas violaciones a los derechos humanos violentas que tenía, la suspende inmediatamente y es parte del reforzamiento del posicionamiento de Estados Unidos como líder sistémico. Esto va acompañado, lógicamente, de un quinto pilar, que es el reforzamiento militar. La fuerza militar de Estados Unidos ha estado mal colocada.
el grueso de toda su inversión por decenas de miles de millones de dólares, ha estado en un lugar que no le conviene, que no le hace avanzar, que lo tiene estancado y metido en un tremendo pantano en Oriente Medio. Y mientras tanto, en el teatro realmente del futuro de la humanidad, en el teatro de Asia, Estados Unidos ha estado relativamente alejado. Y entonces... unos cuantos juegos en el mar del China, pero no ninguna no, cosa. esos son jueguitos, ¿verdad? Realmente no. El tema es que tiene que reforzar su posicionamiento en Asia, tiene que retirarse de aventuras alocadas en Oriente Medio. Ya te decía que uno de los mayores arrepentimientos que tiene Biden es haber apoyado la intervención en Irak y quedó escaldado. Dice, eso fue el mayor arrepentimiento de mi vida política, ha dicho él. Y en eso no se equivocó Obama, pero como candidato. Creyó creyó las cosas que se estaban diciendo sobre Irak, ¿verdad? Y tomó esa decisión basada en información falsa, ¿verdad? Sí, pero aún así hubo gente que no lo hizo. Exactamente. Hubo senadores que dijeron no, esa intervención no nos lleva a nada. Y Obama lo hizo, porque claramente lo que estaba jugándose ahí era un tema petrolero más que ninguna otra cosa. Pero bueno, Biden allí, llamémosle que cayó en la trampa. Hay un reforzamiento de la previsión de conflictos. Desde el punto de vista militar, es necesario reforzar el sistema de prevención de grandes conflictos. Y aquí entra los tratados con Rusia sobre cohetes de largo alcance, el regresar a tratar de que Irán no se vuelva potencia atómica, y aquí también va a llegar un tipo de acuerdo con China para prevenir que el conflicto y la rivalidad con China se desborde. Un sexto eje que mencionó Sullivan fue el rediseño importantísimo, el rediseño de una política exterior norteamericana de carácter bipartidista. En realidad, desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos habían tenido una estable, sistemática y fuerte política exterior de Estado. Se le puede llamar política de Estado bipartidista. Y esa política de Estado bipartidista la rompió Trump, la destruyó Trump. Y entonces, al destruir Trump esa política de Estado, hace que todos los aliados de Estados Unidos sientan que no pueden confiar en los Estados Unidos, que la política exterior de los Estados Unidos no es de Estado. Un país tan grande que tenga una política exterior que no sea estable es realmente peligroso. Entonces todo el mundo está alegando que necesita cierta estabilidad. De todo Stefano. Ajá, perdón. Te decía yo que Stefani, que es nada menos que el embajador de la Unión Europea ante la OTAN, dijo, está muy bien, vienen, pero ¿cuánto va a durar? Es decir, sus intenciones son buenas, pero ¿hasta cuándo va a poder tener la fuerza de hacer una política? ¿Y cuánto va a durar en el poder? ¿Y cuánto vamos a estar nosotros en 4 años más o en 8 años más en una situación inestable o impredictible con otro presidente? Entonces, el rediseño de una política exterior bipartidista que tiene que ver con contención del expansionismo ruso en Oriente Medio, con afirmación de los intereses nacionales en Europa, con retirarse de Oriente Medio y crear ahí un ambiente de estabilidad, son partes decisivas de la política exterior bipartidista que necesita formar. Queda un punto, pero tenemos que ir a un corte. Regresamos con ustedes en unos minutos. De vuelta con ustedes, nuestro programa de hoy, los retos de segunda parte de los retos de Biden en política exterior. Fausto había hablado de cómo
había señalado ya los 7 pilares, por llamarlos de alguna manera, de la política exterior de los Estados Unidos y hizo referencia a la política interna como fortaleza de la política externa, a la necesidad de reforzar las alianzas perdidas de alguna manera con Europa y en Asia, la participación en foros internacionales, reforzar el liderazgo sistémico, la relación de los derechos humanos, ¿verdad? Y una política más de derechos humanos con los musulmanes, los migrantes, reforzamiento militar, reestructuración de una política bipartidista. Y te queda un punto, Fausto. Claro, el último, por supuesto, pero este último no es cualquier punto. El grande, grande. Ese es el elefante dentro del cuarto. Es decir, es China. Es decir, cómo se plantea los Estados Unidos la rivalidad que tiene con China. ¿Cuál es el planteamiento que se hace? Se necesita, y esto es lo que dice Sullivan, y es como diríamos nosotros, alentador, habla de darle un lugar estratégico a un diseño. Él no está hablando de una política, a diseñar de forma bipartidista una política no confrontativa y de largo plazo de la competencia con China. La competencia es inevitable, la rivalidad es inevitable, pero la confrontación abierta no. Entonces se trata de diseñar de una forma bipartidista una política no confrontativa como competidora de largo plazo con China. Y aquí la cosa se vuelve muy difícil porque, como vos has dicho en muchas ocasiones, Estados Unidos mal aprendió a ser primer potencia de la Guerra Fría. Pero mira, desde antes, desde la época de los filibusteros, ¿verdad? Desde la invasión a Cuba. O sea, Estados Unidos cuando le dijo a los ingleses, América es mía, ustedes váyanse para otro lado. O sea, Estados Unidos ha sido imperialista desde que empezó a ser nación poderosa, ¿verdad? Desde que dijo América para los americanos. ¿Verdad? Y entonces la doctrina Monroe, es decir, Estados Unidos tiene una cultura que al mismo tiempo que defiende la democracia, al mismo tiempo que defiende los derechos humanos, ellos en eso se parecen tanto al Imperio Romano, ¿verdad? Que nos legaron las leyes, que nos legaron muchas cosas muy importantes, pero era la Pax Romana, era bajo los ejércitos romanos que se mantenía la paz en el mundo. Bueno, Estados Unidos ha sido el comisario del mundo. Y además en la Guerra Fría es peor, Fausto, porque en la Guerra Fría... No, pero es que la Guerra Fría, imperialista sí. Imperialista era en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial siguió siendo imperialista con una gran diferencia. No tenía el poderío militar suficiente para someter a su rival. Entonces ahí nace lo que se llamó, por eso se le puso el nombre un nombre derivado de la refrigeradora, es decir, la Guerra Fría. El hecho de que Estados Unidos y Rusia tuviera una capacidad destructiva, autodestructiva mutua, aseguraba que no se enfrentaran porque nadie iba a estar arriesgando su propio aniquilamiento. Sin embargo, la confrontación que tuvo en esa época con Rusia, porque nosotros hablamos de bipolaridad y no es cierto. Desde el punto de vista comercial, económico y financiero, Estados Unidos es unipolar desde la Segunda Guerra Mundial, dominador absoluto de Occidente. Hay bipolaridad militar, de fuerzas militares. Con la Unión Soviética. Con la Unión Soviética, efectivamente.
y vamos a tratar de corregir cada vez que diga Rusia, pero es la Unión Soviética. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la época ahí malaprendió a tratar a China. ¿Por qué? Porque Rusia, en el caso de Rusia, había una competencia de dominación ideológica de sistemas, el sistema socialista contra el sistema capitalista. Rusia jugaba fuera de las reglas de la economía, tenía su propio sistema económico y solo muy marginalmente tenía elementos de comercio, y aún en los elementos de comercio, incluso con Costa Rica, jugaba al trueque, jugaba a pagar fuera del sistema monetario. Rusia jamás llegó a ser potencia económica. Su sistema económico era totalmente infuncional y no era atractivo a nadie. Entonces, la influencia que Rusia, la amenaza que significaba Rusia para los Estados Unidos, era una amenaza de orden social y político. Los países que tenían crisis sociales, desigualdades, etcétera, arriesgaban revoluciones y cambios del sistema. Por lo tanto, Rusia se beneficiaba cada vez de la inestabilidad política. Su influencia crecía con las revoluciones. Por otro lado, ellos dos estaban uno frente a otro, totalmente desenganchados. La economía estadounidense no entraba en la economía rusa no entraba en los Estados Unidos. Y Rusia, al tener un dominio tan grande, en un territorio tan grande, y tener influencia en tantos países, era el gran obstáculo para la globalización. La globalización no se podía dar con esa Rusia. Por ello se dice que el gran momento del desarrollo de la globalización es la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. Aún así, Estados Unidos durante todo ese periodo tenía una enorme cohesión social, tenía una política exterior bipartidista y tenía una enorme funcionalidad de su sistema interno de partidos. Ahora Estados Unidos se enfrenta a China. China se enmarca en el mismo sistema económico, no presenta una alternativa. Ella es capitalista. Su diferencia es política. Ella es capitalista de Estado. Es un sistema autoritario de capitalismo de Estado, pero juega dentro de las reglas capitalistas, de las reglas del mercado. Entra la OMC, permitida por los mismos norteamericanos que, bueno, dijeron que era economía de mercado. Ahora están diciendo que China juega mal. Juega mal porque creció suficiente como para sus errores de mercado advertirlos ahora, pero también aprendió a jugar bien. O sea, China pronto va a ser la primer potencia mundial. Su sistema económico crea un peso tremendo en los demás países porque se presenta como una alternativa real. China tiene una influencia ideológica que no está dada por partidos comunistas que están metidos en los demás. Es el impacto de su ejemplo, es el impacto de su desarrollo, es el impacto de su economía, es el impacto de su comercio. Es decir, el tipo de peligro que supone no es de orden político. China no se beneficia de la inestabilidad de los países, todo lo contrario, la inestabilidad la perjudica. Ella es globalizadora, es la primer gran beneficiaria de la globalización. Y entonces se mete, se incrusta, se entrelaza con las economías. Las economías externas entran en China, ella entra en las economías externas. La relación de inversión es mutua. El sistema internacional económico no funciona sin China, está funcionando con China. Y Estados Unidos tiene que entender que no tiene las capacidades de aislar a China como lo hizo otra vez con Rusia. Entonces, se está enfrentando a un rival que adicionalmente, mientras Estados Unidos está dividido políticamente, está con un bipartidismo que ha vuelto totalmente infuncional su política, está teniendo peligro de cambios de grandes orientaciones políticas cada 2 años, ya no cada 4.
hay una enorme desigualdad. Hay segmentos inmensos de población que se sienten oprimidos y abandonados. En ese mismo tiempo, China disminuyó la pobreza, tiene mayor cohesión, tiene total control de su población, pero es un control benigno, no es un control salvaje. Y segundo, está entabla internamente relaciones más preparada para este ¿Perdón? pleito. Y además tiene unas relaciones muy sanas, todo entre comillas, con la mayoría de los países, porque como no es imperialista y no impone, ¿verdad?, sus políticas, sino que busca un comercio, entonces hay una relación mucho más fácil, por señalarlo de alguna manera, más cómoda para muchos países con China que con los Estados Unidos. Y segundo, la imposición de Estados Unidos que buscaba Trump ya no va a ser posible. Es decir, los países no la van a aceptar, ¿verdad? No es tan fácil, le pueden aceptar, lo hablábamos en algún momento, Fausto, pueden aceptar Canadá coger presa a la hija del presidente, del dueño de Huawei, pero es una vez. Los países no van a seguir esa política porque no les conviene. El canal de Panamá se sostiene en este momento por las relaciones con China, ¿verdad? Y es manejo en gran medida del canal que tienen los chinos. Entonces, no es tan fácil con la forma vieja de hacer política de los Estados Unidos llevar adelante esta guerra, entre comillas, con China. Llevaría todas las de perder. Si no hubo un momento en que Estados Unidos quería ser maestro del mundo, quería enseñarle al mundo. En estos momentos, China está mostrándole a los líderes estatales, a los planificadores del desarrollo de Asia, de África, de América Latina, que el avance económico, la globalización y alcanzar grandes metas de desarrollo social, de equidad y de justicia social, no tienen por qué basarse en el paradigma occidental. Está refutando la expectativa liberal que decía que el capitalismo solo puede desarrollarse en un sistema democrático. Y además, ahora está viendo que no, que en China ocurre todo lo contrario. No lo está haciendo solo China. Sí. Es que además están los tigres asiáticos. O sea, es Asia la que está demostrando eso, ¿verdad? Porque si fuera China, bueno, es China, qué maravilla. Yo no soy China, pero por Dios, está todos los tigres asiáticos, está Corea, ¿verdad? Un país diminuto, pequeño y con problemas de división con Corea del Norte a la par, ¿verdad? Está Singapur, una pequeña isla que no valía un 5. O sea, estamos hablando de que sociedades probaron que haciendo las cosas de una determinada forma podían tener resultados espectaculares. Entre ellos, correcto. muy Taiwán, Corea, Singapur, que ahora Taiwán es medio democrático y Corea del Sur también, etcétera, pero Tailandia, o sea, todos los estados, todos los famosos tigres asiáticos, el periodo de desarrollo, el decisivo, fue con regímenes de carácter autoritario. O sea, lo que ocurre adicionalmente es que en China se está consolidando una orientación en donde el Estado y la sociedad china están comenzando a tener una fase de ideologización. Durante un primer periodo, era simplemente el viejo Partido Comunista con las viejas ideas maoístas que estaban ahí colgadas, como por un lado, y por otro lado estaban siendo capitalistas. Ahora están fundiendo, es una nueva orientación que está fundiendo, más bien está prácticamente pasando de lado del maoísmo y conectándose con la vieja China. Y es aquí donde vale la pena recordar cuando le dijeron a Deng Xiaoping, le preguntaron, díganos, señor presidente, ¿qué es lo que usted opina de la Revolución Francesa?
y de los impactos de la Revolución Francesa en la historia. Y Deng Xiaoping contestó, es que ha pasado demasiado poco tiempo para saberlo. Y todos nos volvemos a morir de risa y decimos, ay, es que los chinos, ellos piensan en la historia. Y No, es que porque no es una broma. La Revolución Francesa fue en 1789. Sí, 1789. Y en ese momento el mundo estaba teniendo el 90%, el 75% en 1800 del PIB mundial estaba siendo en Asia. O sea, prácticamente es un pequeño, pero muy pequeño periodo en que la democracia liberal ha sido dominante como sistema político. sí, todo lo que hemos hablado señala en gran medida, ¿verdad? Pero no es bola de cristal, pero te dice que Estados Unidos va a tener que hacer cambios muy importantes y muy profundos para ganar esta confrontación o para empatar, porque no se trata aquí de un ganador, sino de no descender de donde está, ¿verdad? Poder mantener su poderío. Ya Kissinger lo había dicho hace muchos años, hace algún tiempo, cuando dijo, esa confrontación entre Occidente y Oriente va a ser difícil para Occidente. Él no se refería solo a Estados Unidos. Decía, nosotros jugamos ajedrez, jugamos la estrategia de corto plazo, ¿verdad? En un juego, en un terreno de guerra. Ellos juegan el Go, que es un juego continuo que nunca termina. Entonces, esa gran diferencia que vos lo acabas de señalar con lo de la Revolución Francesa, hace que el análisis chino sea mucho más profundo, mucho más multidimensional, ¿verdad? Posiblemente menos ágil en algunos momentos, pero mucho más sólido, y que esa fortaleza norteamericana de pensar rápido, ágil, tomar decisiones e ir para adelante, que les trajo tantos beneficios después de la Primera Guerra Mundial, pues no es el momento, teniendo divisiones internas, teniendo problemas al interior de su país, enfrentando como está enfrentando, no una solidez sistémica, ¿verdad? Como bien lo planteabas, que señalaba Biden que quería recuperar. Eso, junto a problemas, ¿por qué digo que la tiene difícil? Por lo que vos decías, la cultura no se cambia de un día para otro. Una cultura como la norteamericana, de tener esa capacidad para imponer su pensamiento y sus decisiones, que de un día para otro alguien le diga, un momentito, estamos sentados en la mesa en igualdad de condiciones, no es tan fácil, ¿verdad? Va a tener que tener un aprendizaje muy grande. Pero la semana pasada también hablábamos de otro actor que ya no le va a ceder en todo Estados Unidos como le cedía antes, que es la Unión Europea. Y habíamos analizado por qué, por muchas razones, porque ya no podía confiar en, ya la defensa de Europa no está en manos de Estados Unidos, ya la visión, ¿verdad? El socio mayoritario solo Estados Unidos. Entonces, Europa también empieza a golpear o va a empezar a tomar sus propias decisiones. Vos comentabas el tema, sería bonito que lo contaras a nuestros oyentes, de Alemania y Estados Unidos queriendo que rompa la relación Alemania con la Unión, con Rusia, en este caso sobre el oleoducto, sobre el gas. ¿Verdad? Es correcto. Europa entera es dependiente desde el punto de vista energético del gas ruso. Alemania estaba dependiendo enormemente de la energía atómica, pero desde el accidente que se produjo en Japón, Merkel decidió interrumpir y eliminar la energía atómica y entonces quedó tremendamente dependiente del el gas ruso. Rusia lleva el gas a Europa por Turquía, ahí va uno, por
Ucrania, ahí va otro. Eso llega a los países de Oriente, de Europa del Este. Y hay un oleoducto que va por el mar Báltico y ahora están haciendo el segundo por el mar Báltico. Eso significa que sale de San Petersburgo directamente y llega a Hamburgo. O sea, la posibilidad son 1.200 kilómetros de oleoducto con inversión de empresas alemanas y rusas, por supuesto. Y entonces los Estados Unidos dicen como una inversión de 17.000 millones de dólares. O sea, y entonces dice los Estados Unidos, detengan eso. Usted no puede seguir teniendo gas soviético barato, baratísimo. Mientras tanto, ¿qué van a hacer? ¿Van a comprar el gas norteamericano carísimo? Eso es absurdo. Además, ¿qué va a hacer Merkel? Va a hacerles caso y entonces tirar por la borda, tirar al diablo a sus grandes empresarios de la energía que están tratando de hacer energías limpias y las va a tirar por la borda simplemente porque se lo piden los Estados Unidos. O sea, ahí está una tremenda contradicción. Entonces, obviamente, todo esto hace que pierda aliados que eran muy sólidos y que seguirán siendo aliados de Estados Unidos, pero que la solidez y la obediencia no va a ser tanta. Y además, el problema de la alianza tiene que ver con una cuestión ideológica bastante frágil. Es decir, lo que se presenta desde el punto de vista periodístico es la alianza de la democracia, ¿verdad? La alianza de valores, la comunidad de valores. En estos momentos, Estados Unidos demostró que con un pequeño cambio de gobierno, todos sus valores se van al demonio. Y entonces la ligazón que tiene con Europa es bastante frágil. Y Europa no es pequeño. Europa es enorme. Si nosotros pensamos desde el punto de vista militar, no tanto, pero desde el punto de vista comercial, Europa es apenas más pequeña comercialmente en su tratamiento que los Estados Unidos, apenas más pequeña y apenas un poco más grande todavía que China. O sea, es una tremenda potencia económica, no es jugando. Y si nosotros quisiéramos pensar en Europa, Europa es la líder mundial en todos los sistemas de regulación. Es la líder mundial en ideas. Es Europa que está poniendo las líneas del cambio climático. Es Europa que le enseñó a América Latina los sistemas de integración. Nosotros copiamos a Europa cuando hicimos la Unión Centroamericana. Es Europa, en el Silicon Valley, todos los productos que están haciendo los están haciendo con regulaciones europeas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos se dejaron dominar por la doctrina de Reagan de la desregulación. Y en ese vacío desregulatorio, entonces como que cada compañía iba a hacer las cosas, siendo sus reglas, no iba a lograr una unidad de mercado. Entonces tenían que agarrar algún sistema y ese sistema se los está dando la Unión Europea. Entonces está teniendo la Unión Europea un peso gigantesco, casi incluso como ejemplo. Porque no tocamos a otro mundo muy interesante en algún momento que todavía políticamente no juega tanto, pero eso es solo cuestión de tiempo y que es la India. ¿Verdad? Las transformaciones de la India son tan enormes, tan pavorosas, que todavía es difícil de poder medir hacia dónde y para dónde va a ir Es así, es así. Sin embargo, la gran diferencia que tiene la India es que su desarrollo es más desequilibrado que el chino. Sí, claro. O sea, no existe la capacidad que tiene el Estado de redistribuir, la capacidad de una política redistributiva que tiene el Estado chino. El Estado chino tiene la fuerza, los impuestos,
Te hago señas que te interrumpe, pero es que ya cumplimos con la hora y aquí son muy estrictos. Pero Bueno, ya hablaremos de la India en claro, claro alguno que de sí. los programas. Muchísimas gracias, Fausto, y a todos ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes y hasta la próxima. Quedamos en